Un saludo fraterno para todos quienes nos reciben a través de estos medios. Es un placer muy grato llegar hasta ustedes y compartir de estas experiencias que a través de los últimos años hemos podido trabajar en el municipio de Apartadó, en el departamento de Antioquia. Hago extensivo también un saludo al profesor Sergio Mosquera, quien ha contribuido de manera significativa en estos procesos de formación, no solo en mi caso, sino de muchas personas que hoy en diversos lugares del mundo trabajan en pro de la dinamización de la etnoeducación. Para nosotros un placer grato, entonces, compartir con ustedes de estas experiencias. El profesor Sergio, como director de la Fundación Muntu Bantú, es un gran ejemplo de pasión y compromiso en lo que debemos hacer como profesionales de esta área. Y se convierte también en una gran inspiración para cada uno de nosotros. Hace 8 días estuvimos trabajando lo que tiene que ver con la experiencia etnoeducativa liderada en el municipio de Apartadó y trabajamos un poco el contexto histórico y social. Abordamos toda la dinámica histórica del municipio de Apartadó, sus participantes y la realidad del municipio en la actualidad. Hoy vamos a centrarnos en la segunda parte de este ejercicio pedagógico, académico, que tiene, entre otras, la finalidad de inspirar a muchos a seguir trabajando por la materialización de ese sueño grande de llevar la etnoeducación a todos los rincones del país, que cada persona pueda conocer la dinámica de la etnoeducación y trabajar para que las generaciones emergentes puedan apropiarse de todos estos procesos. Entonces, hoy vamos a entrar en detalle de lo que ha sido la experiencia de la etnoeducación en el municipio de Apartadó. Antes de avanzar en algunos aspectos determinantes, debemos entender qué es una mesa de etnoeducación o por qué lo llamamos acá una mesa de etnoeducación. En otros entes territoriales quizás tengan dinámicas muy parecidas a las nuestras, pero tienen otra forma de denominarlo. Nosotros acá llamamos mesas de etnoeducación a un proceso de organización por áreas que emprendió la Secretaría de Educación desde el año 2008. Hoy se conocen como círculos de interacción académica o CIA, y son concebidos como esa agrupación de docentes que se reúnen en espacios de discusión, análisis e investigación del quehacer educativo, con la finalidad pues de mejorar las prácticas en el aula, de compartir experiencias y desde ahí construir en aras de lograr los objetivos propuestos. La mesa de etnoeducación, entonces, como lo dijimos en el programa anterior, toma fuerza a partir del año 2011, cuando se organiza este proceso de trabajo con docentes del área de ciencias sociales y etnoeducadores de todas las instituciones educativas públicas y privadas del municipio de Apartadó. Han sido muchas las deliberaciones que se han dado en aras de estructurarnos, de avanzar, de fortalecer procesos y de este modo llegar a las metas que nos hemos trazado en lo que concierne a los procesos étnicos. La mesa de etnoeducación pues tiene, es válido puntualizar que tiene entre otros aspectos la finalidad de trabajar puntualmente en asuntos lo que tiene que ver con la afrocolombianidad, la indigenidad, y en ese orden de ideas valorar los aportes de cada grupo étnico a la construcción política, económica y social de esta nación. La etnoeducación, de acuerdo con los lineamientos curriculares o los lineamientos del ministerio, la etnoeducación tiene una misión muy importante que creo que debe replantearse y reevaluarse en las diversas instituciones educativas, en los entes territoriales, porque muchas veces cuando hablamos de etnoeducación o de asuntos afrocolombianos, pensamos en actividades culturales, pero dejamos
de lado un trasfondo epistémico muy profundo que debemos asumir desde otra perspectiva. Es crucial entonces que esa misión de la etnoeducación, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación, y tiene que ver principalmente con luchar contra esos obstáculos históricos, con esas secuelas políticas, psicosociales, económicas que enfrenta la población afrodescendiente o las minorías étnicas en nuestra nación, para que la interculturalidad, para que ese discurso de valorar, respetar y hacer sentir la multiculturalidad sea una realidad en nuestras instituciones, en las familias, en las comunidades y por ende en toda nuestra nación. Hay unos principios fundamentales que retomo acá referidos a la etnoeducación porque nos van a permitir comprender la trascendencia de lo que hemos hecho y lo que debemos hacer en los próximos años, en los próximos tiempos. Y son los principios que abrazan o que le dan sentido a la etnoeducación. Y entonces podemos iniciar destacando esa integralidad, la interculturalidad, la diversidad lingüística, la participación comunitaria, la flexibilidad y la progresividad. Y quiero resaltar uno de estos principios que tiene que ver con la integralidad. Nosotros, quienes tenemos la responsabilidad o hemos asumido las banderas de enseñar la otra historia, la historia no contada en los sistemas hegemónicos, la historia que fue borrada de los libros, esa historia debe ser contada de manera íntegra. Y no es propiamente el sentido del que habla el lineamiento del ministerio, pero tenemos que, o debo aprovechar esta oportunidad para destacarlo, y esa es esa integralidad. Enseñar lo que nosotros somos, nuestra historia, pero sin minimizar, sin cometer el error que cometieron quienes nos colonizaron, quienes nos deshumanizaron, nos cosificaron en su momento y nos dieron ese lugar de una cosa en la historia, de un objeto y no de un sujeto de derechos, y no de un ser humano pensante capaz de transformar los contextos y contribuir al desarrollo político, académico, económico y social de cualquier nación del mundo. Otra finalidad de la etnoeducación, esto es a modo de introducción a lo que vamos a tratar, tiene que ver con afianzar los procesos de identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la naturaleza, sus sistemas y prácticas comunitarias. Y cuando llego a este punto, recuerdo los postulados de Boaventura de Sousa, de Arturo Escobar, cuando hablan de ese sentipensar con la tierra, de esa necesidad de la reconexión del espíritu del hombre con el espíritu de la naturaleza. Porque es allí donde el afrocolombiano, el indígena y todas las comunidades étnicas encuentran ese sentido y esa trascendencia de lo que somos. Encontramos esa identidad y esa relevancia de lo que debemos ser. Creo que en nuestro mundo se hace necesario recuperar esos principios y ponerlos en prácticas en este mundo moderno. Entonces, nos ha invitado el profesor Sergio a hablar acá en gran medida de qué hemos hecho, de cuál es la experiencia en el municipio apartado. En ese sentido, tengo que puntualizar también que los objetivos de la mesa de educación se trazaron luego de largas deliberaciones y ahí hablamos de dinamizar el conocimiento de la cultura, la historia y la formación sociopolítica de grupos étnicos con asiento en el municipio. Es que como dijo alguien en un momento, quien no conoce su pasado, quien no conoce su historia, está dispuesto a repetirla. Entonces, decía el profesor Sergio en alguna oportunidad que quien no conoce su historia es un pueblo paria, no sabe quién es, no sabe para dónde va. Y allí tenemos un gran desafío. Segundo objetivo que nos trazamos en la mesa de educación fue fomentar el rescate de la vida cultural, intelectual, histórica y los procesos de la cultura material e inmaterial de los diferentes grupos étnicos mediante la implementación de una malla curricular de etnoeducación en los PI de los establecimientos educativos públicos y privados del municipio. Sobre esta parte tendré que referirme más adelante porque este ha sido el
núcleo, ha sido el fundamento, la columna vertebral de todo este proceso para poder sacarlo adelante. Ahí está la clave en las dinámicas educativas. Si no incluimos la etnoeducación y todas sus dinámicas en los PI, entonces seguimos haciendo actividades cada 21 de mayo, cada 12 de octubre y en diversas fechas trascendentes de los grupos étnicos e indígenas, pero no trascendemos, escúcheme bien, en lo que tiene que ver con la dinamización de ese conocimiento de la cultura, de la historia y en la formación sociopolítica de los grupos étnicos con asiento en nuestro municipio. Y el tercer objetivo que nos trazamos fue desarrollar procesos de formación y capacitación para el fortalecimiento del talento humano y espiritual de los grupos étnicos en nuestro municipio. En eso hemos estado trabajando. ¿Quiénes han participado en todos estos procesos? Este proceso ha sido liderado por la Secretaría de Educación Municipal del municipio de Apartadó, encabezada o representada, permítanme llamarlo de mejor manera, en todas las reuniones, en todas las actividades, en los procesos, por Manuel Guzmán, hoy líder de calidad de la Secretaría de Educación en el municipio. Ha estado muy al tanto Osiris, Leyman Andrade y muchas personalidades de la Secretaría de Educación, los rectores de las instituciones educativas, unos más que otros, porque estos procesos siempre necesitan unos querientes. A veces la gente dice dolientes, yo hablo de unos querientes y hay unos rectores muy comprometidos con estos procesos. Mencionar alguno de ellos puede sonar quizás sectorizante, pero tengo que resaltar el trabajo de Rodrigo Edison Zapata cuando fue secretario de Educación, siendo rector también ha estado muy comprometido en estos procesos. Rosalía Valencia, ¿cómo no mencionar a Mancio Moreno, mi rector, mi actual rector, muy comprometido? Y en lo sucesivo, muchos rectores de nuestro municipio que han estado comprometidos con estos procesos. Ostuar Murillo, de otra institución, y así sucesivamente. Grandes líderes afros que nos han acompañado, Clarildo Mena, como líder afro, pero también como secretario de Educación en su momento. El Ecobio Neil, que es un gran líder de la pastoral afrocolombiana en representación en su región de Urabá, ha estado con nosotros en acompañamiento, en consolidación, en asesorías, en conferencias, conversatorios, foros, ha estado participando de todas estas dinámicas. Y en lo sucesivo, muchos líderes afros, Ramón Gamboa, Isalia Mosquera, son muchas las personas que han estado participando y que debo mencionar acá porque debo hacer el reconocimiento público de ellos. Y otras organizaciones afros que han participado en estas actividades o en todos estos procesos. Entonces aquí viene una gran pregunta. Bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cómo lo hemos hecho? Aquí quiero enfatizar que en lo que nos enfocamos de entrada fue, luego de reconocer muchos factores, en la consolidación de la mesa de etnoeducación. Para ello convocamos docentes de todas las instituciones educativas de nuestro municipio, bajo la directriz de Secretaría de Educación, y se hicieron múltiples reuniones, se consolidó la mesa de etnoeducación y desde ahí empezamos a trabajar convocando a los docentes a largas jornadas de trabajo, de debates, de deliberaciones, en las que cada uno podía contar su experiencia, dar su punto de vista, traer materiales. Recogimos todos esos materiales que tenían nuestros compañeros y empezamos a consolidar, tomando como modelo trabajos de otras áreas, por ejemplo, lo que había adelantado ya la mesa de sociales, las dinámicas que venían implementando con las mesas de ciencias naturales, de matemáticas, pero entonces luego logramos nosotros fortalecer nuestro trabajo y consolidar la mesa, y entonces con ello iniciamos muchos conversatorios, que eso ya hacía parte de los procesos de formación. En el espacio donde hoy me encuentro, estuvimos reunidos muchas veces en deliberaciones con personalidades, líderes de procesos afros en nuestra región, y desde aquí empezamos a construir, a compartir entre compañeros esos espacios. Otros eventos que hemos hecho con las instituciones, con los estudiantes, son los foros y los conversatorios en las instituciones y a nivel municipal. Estos espacios son muy relevantes
porque nuestros jóvenes no siguen percibiendo la dinámica de la etnoeducación o de la afrocolombianidad solo como un evento que se hace en una fecha específica, sino que lo pueden entender como ese quehacer académico, que los afros también somos personas pensantes, somos un ser humano y que tenemos las mismas capacidades. Entonces, en esos foros se fortalecían esas dinámicas, hay lugar a las preguntas, a los interrogantes de nuestros estudiantes y a generar respuestas que permitan tener otras concesiones. Otra dinámica muy importante en estos, o que hemos implementado en nuestro municipio, en las dinámicas docentes, es el intercambio de experiencias y actividades. Llevamos a docentes de diversas instituciones a compartir su experiencia en otras instituciones, lo cual ha fortalecido el proceso. Recuerdo en alguna oportunidad llevar a una profesora Norlin, una gran docente de etnoeducación, hoy trabaja en la institución educativa El Reposo, y estuvo compartiendo con nosotros en algún momento en la institución educativa Policarpa. Hemos llevado a otros a la institución educativa San José Obrero. Yo he estado en varias instituciones, de lo cual voy a hablar más adelante, compartiendo con los compañeros, y quien tiene un material no es egoísta con el mismo, sino que está abierto a multiplicarlo y a compartirlo de tal manera que este proceso sea mucho más fortalecido y que logremos los objetivos propuestos. Entonces, en esas dinámicas empezamos a trabajar en la elaboración de la malla de etnoeducación para nuestro municipio. Y para el año 2013, entonces tuvimos un acompañamiento de la Gerencia de Negritudes de la Gobernación de Antioquia, liderada en ese momento por Fernando Palacios, y nos reunimos con docentes de toda la subregión de Urabá y estuvimos en Necoclí un buen tiempo, de varios días, de una semana, trabajando, organizando toda esa información, todo lo que teníamos, y con todos esos insumos logramos consolidar las mallas de etnoeducación para el municipio de Apartado. Ahora, ¿qué hacemos nosotros también con nuestros estudiantes? ¿Qué más hemos hecho en esos encuentros que trabajamos, en los foros? Hay lugar también para las obras de teatro de los grupos de cultura que hay en nuestro municipio, no solo en las instituciones, sino a nivel municipal. En algunas oportunidades invitamos a estos grupos a trabajar lo que tiene que ver con bailes y danzas a son africano. Es decir, que los jóvenes que practican diversos tipos de bailes, de danzas, ellos comprendan el trasfondo histórico. Ninguna de estas actividades se hace por hacerlas. Tienen un antecedente, y es que primero trabajamos con ellos todo el componente epistémico, que ellos sepan de primera mano qué es lo que se trabaja, cómo se trabaja, para que así puedan saber por qué lo hacen y cuál es la trascendencia que hay en cada uno de estos elementos. ¿Qué más hemos hecho? Los ciclos de cine en las instituciones son relevantes, son cruciales, porque mostramos a través de mucho material que hay en el tema de cine cómo los afros hemos también contribuido en esos procesos transformativos desde el cine, un espacio donde para los negros o los afros entrar fue bastante difícil. Una pregunta que puede tener muchos de los docentes que me escuchan es, bueno, ¿y cómo lo han hecho desde el aula? La etnoeducación, como lo dijimos en el programa anterior, no puede enseñarse con ese sentimiento de odio y de venganza por querer mostrar que yo soy el bueno y el otro es el único malo. No. Nosotros lo que hacemos es trabajar una transversalidad de las áreas para que la etnoeducación sea integral, como lo plantean los lineamientos del ministerio y como realmente debe concebirse. Entonces, a modo de anécdota, les puedo contar, en medio de esta pandemia, por ejemplo, la crisis que enfrenta nuestro mundo, en la institución educativa San José Obrero, en la cual laboro, nosotros unificamos el área de ciencias naturales, de ciencias sociales, filosofía, religión, e hicimos un trabajo con el cual disminuimos la carga de actividades para nuestros estudiantes, pero también permitimos el aprendizaje significativo. Entonces entra la gran duda, ¿cómo nosotros poder atender a nuestros estudiantes y que ellos puedan hacer un trabajo que les atraiga? Entonces, cuando unificamos todas estas áreas, lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer un trabajo con ellos y vamos a trabajar las plantas medicinales. Entonces ahí nos metimos a hablar de etnobotánica.
Vamos a trabajar las plantas medicinales. Ellos van a investigar cuáles son esas plantas medicinales que se han convertido, esas plantas medicinales ancestrales que hoy son una alternativa de sobrevivencia. Y entonces en los interrogantes tenían que trabajar todo el fundamento epistémico, es decir, todo ese conocimiento ancestral, pero también ellos entrar a producir, a transformar eso y cómo plantearse algunas recetas medicinales que les sirvieran para sobrevivir en estos momentos. Entonces con eso logramos implementar en los hogares las huertas caseras, las ecohuertas caseras, lo cual hoy se había perdido, pero lo hemos logrado retomar con nuestros estudiantes. ¿Qué más hacemos desde el aula con nuestros estudiantes y compañeros docentes? Entonces, hablamos, por ejemplo, en filosofía, abordamos la filosofía africana. Llevamos a nuestro estudiante a entender el trasfondo de la filosofía, todo ese conocimiento y todo ese robo que hicieron desde... nos muestran hoy la filosofía como con su origen en Grecia, pero sabemos que su origen verdadero, su punto de partida es África. Entonces lo llevamos a trabajar la filosofía africana. Con los profesores de artística, entonces trabajamos arte desde esa perspectiva de África y cómo el estudiante puede transformar eso, cómo puede traerlo en nuestro entorno. Y una evaluación sencilla es que todo lo que hemos trabajado en un periodo académico lo pueda el estudiante mostrar en una obra de arte, en un dibujo que pueda hacer. Y eso nos permite que el estudiante conozca de fondo lo que debe hacer. Ahora, ¿qué más? Eso es lo que hacemos desde el aula. Hablo de una experiencia pues ya un poco más personal de lo que trabajamos en el aula, de modo que nuestro estudiante pueda apropiarse de estos procesos y quererlos, amarlos, transformar su entorno. Desde la mesa de educación y la Secretaría de Educación, lo otro que nos hemos propuesto es generar espacio para todos los grupos étnicos. Y allí trabajamos la afrocolombianidad y a partir de 2015 empezamos a trabajar lo que tenía que ver con la costeñidad también. Entonces hacemos unos desfiles temáticos y esos desfiles temáticos establecemos una temática particular y la trabajamos con las instituciones para que cada docente, cada estudiante se apropie de ello y luego pueda representarlo. En los foros y los conversatorios que hacemos hay demostraciones gastronómicas que nos permiten entonces que el estudiante no solo diga, no es que eso lo hacen despectivamente los negros, o como acá en Urabá muchas veces dicen, no, los chilapos, no, acá no hay negros, no hay chilapos, somos seres humanos que tenemos una diversidad, que la valoramos, la respetamos y todos aprendemos de ella. Otro factor que alguien se pregunta, bueno, ¿cómo han hecho para que eso permanezca en el tiempo, que haya docentes de todas las instituciones vinculados y que se pueda hablar de una experiencia de tantos años? Es que desde la Secretaría de Educación Municipal siempre este proceso, lo digo con plena certeza porque he hecho parte del proceso desde 2011 hasta hoy, y a través del área de calidad educativa, de inspección y vigilancia, se realiza un seguimiento permanente y un acompañamiento a los establecimientos educativos en la implementación y ejecución de la estrategia. Entonces está la evaluación de que sí estén estos contenidos en el PI, que estén el desarrollo de las actividades en las planeaciones educativas, y eso entonces ha propiciado el mantenimiento. Ahí está el seguimiento y evaluación que se hace a este proceso. La sostenibilidad, pues esta estrategia ha estado siempre circunscrita a lo que tiene que ver con los planes de desarrollo municipal. Hay una línea especial para etnoeducación y también ha sido adoptado como una política en los programas y proyectos de la Secretaría de Educación y Cultura. Aquí es bueno resaltar que aquí no se ha tratado de que llegó esta administración, llegó este secretario de Educación, llegó este alcalde, no, ha sido una política de la Secretaría de Educación, indistintamente del alcalde que esté, del secretario de Educación que esté, siempre ha habido un trabajo articulado, y esa invitación aprovecho para hacerla a los representantes de diversos entes territoriales que nos reciben a esta hora, y es que debemos tratar de implementar procesos en el tiempo. No para un periodo de una administración X, no. Las instituciones, ojo acá, la institucionalidad hace que un proceso sea fuerte o sea débil. Y allí tenemos que evaluarnos quienes lideramos todos los procesos educativos en el país. Ahora, ¿qué resultados hemos obtenido nosotros hasta este instante?
como principales resultados de estos procesos podemos destacar la inserción de la malla de etnoeducación en los PEI de las instituciones, la apropiación de docentes y directivos en la enseñanza, valoración y difusión de la etnoeducación, una participación masiva de las comunidades en todos estos procesos, romper con ese sentimiento de inferioridad en muchos estudiantes, docentes y padres de familia que por pertenecer a un grupo étnico X se sentían menos que los demás. Entonces hemos logrado romper con esos estigmas y hoy nuestros estudiantes se sienten valorados, respetados en nuestros entornos y como persona también esto ha ayudado a fortalecer su identidad y su autoestima. ¿Qué otras acciones hemos implementado desde la mesa de etnoeducación? Hemos hecho acompañamiento a varias instituciones en conferencias. Hemos acompañado, por ejemplo, la institución educativa en Puerto Girón, donde está el Consejo Comunitario. Hemos estado en Campo Alegre, en Nueva Colonia, en la institución educativa San Francisco de Asís y en muchas instituciones de nuestro municipio. Hemos representado al municipio de Apartadó a nivel regional, a nivel departamental y nacional. El año pasado estuvimos en el Foro Educativo Nacional precisamente representando a la Secretaría de Educación con esta experiencia y creo que tenemos grandes retos. Y el primer reto que tenemos en la mayoría de instituciones que trabajamos en pro de la etnoeducación es gestionar más recursos que permitan propiciar procesos más profundos y amplios en la capacitación de docentes dispuestos y disponibles para transformar nuestros entornos, crear materiales etnoeducativos y didácticos digitales que nos permitan llegar a estudiantes con las historias no contadas de nuestros antepasados, pero también con los desafíos para transformar nuestros entornos y fomentar los semilleros de investigación en etnoeducación en las instituciones. Son aspectos claves en los que tenemos que seguir trabajar. Si algún ente territorial nos preguntara, bueno, ¿qué recomendaciones nos hacen ustedes desde su experiencia? Y es fortalecer los procesos de formación ciudadana a través de la transversalización de todas las áreas. Eso va a ser fundamental. Dinamizar también los espacios de interacción académica. Y esos espacios de interacción académica son espacios direccionados por la Secretaría de Educación para que se reúnan los docentes, no a contar el cuento de qué alumno vino, cuál no vino, malas experiencias, sino qué nosotros podemos hacer desde lo académico para seguir creciendo, para seguirnos formando. ¿Qué materiales tenemos? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? Y esas deliberaciones van a ser cruciales para la transformación de nuestra historia. Fortalecer también los espacios de intercambio cultural. Nosotros acá trabajamos con los afros, pero también trabajamos con la costeñidad. Tienen su espacio para sus desfiles, y los indígenas y para todas sus actividades. Y yo quiero cerrar entonces esta presentación haciendo una invitación fundamental a todos los docentes etnoeducadores de Colombia y del mundo. Tenemos que trazarnos la meta, escúcheme bien, de ser cada día más competitivos, de romper con ese pensamiento de inferioridad, de no puedo, de no soy capaz, y enseñarle a nuestro estudiante, inspirar a nuestro estudiante, pero desde nuestras acciones. Desde nuestras acciones, y para eso debemos prepararnos. A las instituciones educativas, a las secretarías de educación, las corporaciones. Hoy en Colombia tenemos el privilegio de contar con el centro, con el Museo de Historia Afrocolombiana o la historia de África, para decirlo mejor, Muntu Bantú. Allí está el profesor Sergio Mosquera y un gran equipo de trabajo presto a acompañar a las instituciones, acompañar a las secretarías de educación, acompañar a las corporaciones y brindar todas esas asesorías. Sé que hay muchas, yo me he formado en esta y creo que es un espacio propicio para nosotros seguir creciendo. Si eres un etnoeducador, es hora de evaluarnos y plantearnos qué estamos haciendo para contar la historia no contada. Liberarnos de la historia hegemónica es reconocer nuestra verdadera historia y trabajar para el fortalecimiento de la misma. A ustedes muchas gracias, profesor Sergio, muchas gracias por este espacio que nos ha brindado para compartir brevemente lo que hemos hecho desde el municipio de Apartadó, y en lo que esté a nuestro alcance para seguir aportando, estamos a la orden. Muchísimas gracias y que el Todopoderoso les bendiga y les guarde grandemente.